Hola familia, bienvenidos a un podcast más. Estoy como siempre contentísima de tenerte en un episodio más aquí contándote nuevas historias paranormales. Está lloviendo, espero que no se escuche mucho, pero es momento indicado para contar anécdotas de terror. Si tú tienes alguna, recuerda que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el correo, así como mis redes por si quieres ir a seguirme. Recuerda que estas historias no son mías. Suscríbete y comparte este video. Ahora sí, vamos a comenzar. Cuando me embaracé de mi primer bebé, lo perdí a los 6 meses de embarazo. En ese entonces tenía años intentando embarazarme y cuando por fin lo logré estaba tan emocionada que la pérdida de mi bebé me hizo aferrarme tanto a él que atraje algo malo. Era tanto mi dolor que me acerqué a gente que no debía, ya que usaron mi dolor para abrir un portal a cosas que yo no comprendía. 3 meses después de eso, mi esposo y yo comenzamos a escuchar llantos de un bebé en la casa. Juraba que era mi hijo. Recuerdo que me levantaba a buscarlo. A veces lo escuchaba abajo de la cama y a veces dentro del closet. Algunas otras en habitaciones de la casa como en el baño o la cocina. Mi esposo me decía que no eran llantos de bebé, sino gritos aterradores. Pero yo no le creía y le decía que ese era mi bebé. Mi esposo trajo a alguien para que nos ayudara y ella nos dijo que yo le di entrada a un demonio que se llevaría a nuestro siguiente hijo y que apegarme a mi bebé fallecido no ayudaba en nada. Al contrario, los últimos días yo ya no escuchaba llantos, sino gruñidos y sonidos brutales. Mi esposo me dijo que todos esos días eso fue lo que se escuchó y que nunca escuchó el llanto del bebé. Por ahí dicen que todo lo de fantasmas son vibraciones bajas y emociones negativas como tristeza, enojo, dolor son lo que atraen esas entidades negativas. Entonces, la verdad sí creo que es posible que puedas abrir un portal con un sentimiento. Si el sentimiento es tan grande, así como hay personas que se van de este mundo con un sentimiento tan grande, tal vez de culpa, tal vez de enojo, que su alma se queda vagando en este mundo. Entonces, no sé si escucharon eso. Tengo mucho miedo que se vaya la luz. Cuando tenía alrededor de 16 o 17 años, solíamos reunirnos con amigos y amigas en la casa de una de ellas. Una vez, cerca de la medianoche, un amigo y yo, que vivíamos a 2 casas de distancia, decidimos regresar a nuestras casas. Al salir de la cuadra de la casa de nuestra amiga, nos dirigimos hacia nuestra esquina. En la esquina había un arroyo, y justo ahí una casa con un enorme árbol en el jardín. Mientras caminábamos, empezamos a escuchar unos chistidos que parecían llamarnos por nuestros apodos, pero la voz era claramente de una mujer. Me detuve un momento para intentar averiguar quién nos estaba hablando. Al mirar hacia el árbol vi algo que no podía entender, ya que justo entre las ramas del árbol estaba la sombra de un pájaro enorme, mucho más grande que cualquier otro pájaro normal. La sombra parecía moverse y hacía gestos, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Le dije a mi amigo que caminara rápido y que no mirara hacia atrás, pero él, intrigado, se detuvo y miró hacia el árbol. En ese instante su rostro se desfiguró en una mueca de terror. No me atreví a volver a mirar hacia atrás, pero vi como mi amigo empezó a correr. Lo seguí inmediatamente, pues el miedo nos invadió a los dos. Recuerdo que esa vez ya no nos despedimos. Cada quien se fue directo a su casa sin mirar atrás. Hoy, muchos años después, el árbol ya no está. Recuerdo aquella noche con una mezcla de escalofrío. Han pasado más de 14 años desde aquel evento y aunque mi amigo y yo hemos discutido lo sucedido en muchas ocasiones, nunca hemos encontrado una explicación para lo que vimos. Si a mí me preguntas, yo te diría que pudiera ser una bruja porque se dice por ahí que las brujas pueden adoptar formas de animales y sobre todo se relacionan mucho tanto con gatos como con lechuzas, pero ojo, o sea, no todas las lechuzas son brujas, ¿ok? Porque a veces mucha gente como que se sugestiona o piensa que ya todos los animales es porque es un nahual o una bruja y no, es cero que ver lo que queremos en este podcast. Nosotros nada más queremos, pues, dar nuestras teorías, bebé, pero no maltraten ningún animal, ¿ok? Hola, quiero compartirte una experiencia extraña que tuve cuando visité el municipio de Nezahualcóyotl. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero de vez en cuando visito a mis abuelos. Para llegar tomo el Mexibús en el paradero Pantitlán y bajo en la estación Rayito de Sol. Esa noche eran alrededor de las 10 de la noche y tenía que regresar a mi casa, así que usé el servicio ordinario.
y en una estación se subió una persona de la tercera edad. En ese momento éramos solo 4 personas en el Mexibus. Ella se sentó frente a mí. Yo estaba con mi celular escuchando música y atento a las estaciones cuando noté que la señora ya no estaba, lo cual me sorprendió, porque el Mexibus iba tan rápido y en la estación anterior no se había bajado. Es la primera vez que me ocurría algo como eso, así que decidí contárselo a mis abuelos. Ellos me dijeron que en el Mexibus hace tiempo habían atropellado a una mujer de la tercera edad. Yo creo que esa mujer sigue rondando por aquellos paraderos, esperando llegar a su destino. Mira, yo que soy de la Ciudad de México te puedo decir que sí recuerdo una historia. De hecho hay muchas historias de algún transporte público, puede ser el Mexibus, en donde atropellaron a personas. Sinceramente no, te mentiría si te digo, ay, sí me acuerdo de una viejita de la tercera edad que la atropellaron. No me acuerdo, bebé, pero sí existen muchos accidentes y claro que creo que se pueden quedar sus almas ahí atrapadas, así como en el metro. En el metro de la ciudad creo que es donde más historias de avistamientos paranormales hay. Hace años trabajé con un chico que tenía una historia que siempre me lava la sangre. Decía que en su casa tenía un sótano, pero no era un sótano común y corriente. En ese sótano, según él, vivían duendes. No solo uno ni dos, sino muchos. Tantos que siempre se escuchaban ruidos extraños provenientes de ahí, como pequeños pasos, susurros y risas. La casa tenía un ambiente pesado, cargado de algo que no podías ver, pero que sentías en el aire. A todos los que visitaban esa casa les costaba trabajo respirar, y muchos se negaban a volver, sobre todo después de haber visto a un duende muy viejo, completamente desnudo, que a veces deambulaba por la casa. No era grande, apenas llegaba a las rodillas, pero su presencia era perturbadora. Este chico me contaba que nunca le hicieron daño porque él respetaba su espacio, una regla que había aprendido a seguir a la perfección. Cuando necesitaba bajar al sótano tenía un ritual. Siempre tocaba la puerta antes de entrar y les avisaba que iba a pasar. Voy a bajar por unas cosas, decía, y solo entonces abría la puerta. A veces, cuando bajaba, el sótano estaba vacío y todo lo que se escuchaba era el eco de sus propios pasos. Pero otras veces al abrir la puerta podía verlos. No claramente porque eran rápidos, pero veía pequeñas siluetas que se escondían entre las sombras, observándolo desde rincones oscuros. Decía que eran como destellos, como si el aire se moviera en formas extrañas, y sabía que lo que estaba mirando lo vigilaba. Él siempre mantuvo la calma, no les hablaba ni los buscaba, solo hacía lo que tenía que hacer en el sótano y se regresaba. Me contaba que lo más inquietante de todo era la presencia del duende viejo, el líder, el que cuida a los demás. Era diferente a los otros, no solo por su apariencia, sino por cómo lo hacía sentir. Decía que no lo veía con frecuencia porque cuando lo hacía siempre estaba observándolo, con esos ojos pequeños y brillantes, llenos de una malicia que no parecía de este mundo. No le hablaba, pero su presencia era suficiente para congelar el corazón. El chico insistía en que nunca había tenido miedo real, que simplemente había aprendido a coexistir con ellos. Decía que los respetaba, pero no los molestaba, y que a cambio ellos le permitían vivir en paz. Pero cada vez que me contaba esa historia, algo en su voz me decía que había algo más, algo que no se atrevía a compartir conmigo. Quizás lo hacía para no asustarme más, o quizás para no enfrentar su propio miedo. Se nos está cayendo el cielo aquí en la Ciudad de México, pero bueno, la verdad es que sí me da algo de miedito escuchar los truenos. Pero bebé, las historias de los duendes se me hacen... No sé, los duendes son un tema muy interesante porque creo que son esos seres que disfrutan la malicia, ¿sabes? O sea, por ahí dicen que los duendes te hacen travesuras, pero yo siento que hay de duendes a duendes. Hay duendes que te esconden tus llaves, bebé. Hay duendes que te hacen más que eso, o sea, que realmente te quieren hacer daño, pero eso es lo que a mí me da miedo, que los duendes, por lo que dicen, son personas que disfrutan hacerte sufrir. Eso es lo que me da miedo. No sé, coméntame qué es lo que piensas acerca de los duendes. Si has tenido alguna experiencia con ellos o si tienes alguna anécdota relacionada, recuerda que la puedes mandar aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el correo. Hace años mi prima me convenció de ir a un panteón. Ella había terminado con su novio y quería ir a ese lugar a pedir un favor a un muerto.
La verdad, yo no quería acompañarla y mucho menos a ese sitio, pero me veía en la necesidad de ayudarla, pues era de mi sangre. Así que fuimos y encontramos la manera de meternos. Pasando la medianoche nos adentramos en aquel panteón. No pudimos avanzar mucho, solo recuerdo que ella se acercó a la tumba, dejó unas cosas ahí y salimos despavoridas. El detalle fue que yo empecé a sentirme muy mal. Estaba mareada y con mucho frío, a tal punto de vomitar. Después de eso regresamos a casa. No pude dormir esa noche. Pasó el tiempo y obviamente su ex nunca regresó con mi prima. Y a los pocos años mi prima enfermó de cáncer terminal. Cuando avisaron a la familia ya era demasiado tarde. Yo no pude despedirme de ella. Después de su funeral y con el paso del tiempo, les puedo decir que la he visto pasar entre los pasillos de mi casa. Cuando me estoy bañando siento que alguien me observa y en mis sueños casi siempre está presente, señalando a un lugar en específico. Esto no es vida para mí, no sé por qué me afectó tanto, no sé por qué la sigo viendo, me da mucho miedo, obviamente nadie me creyó. A veces pienso si esto tendrá algo que ver con lo que hicimos ambas hace tiempo atrás, en ese panteón. El panteón también es conocido como Camposanto, hasta donde yo sé, y es conocido así por una razón, bebé, no puedes ir a perturbar el descanso de un muertito, no sé, o sea, yo sé que lo hacen para brujería, pero, ¿sabes? Es algo que no se debería de hacer, menos para pedirle un favor. Imagínate, bebé, que alguien se te acercara a decirte, oye, ¿puedes hacerme este favor? Si tú, estando vivo, dices como de que, hermano, ¿por qué yo? ¿Te conozco? Imagínate ya muertito, o sea, tú descansando en paz y de repente que te despierten nomás para eso. Claro que me enojaría, sí me enojaría, soy rencorosa un poco, pero la verdad es que no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacer amarres, no hagan cosas que no sabemos hacer. Esta niña, o bueno, su prima, evidentemente no sabía nada de brujería, simplemente fue como de que, ay, sí, le voy a pedir el favor y ya. Yo creo que para todo hay un ritual y evidentemente se tiene que saber, se tiene que practicar, se tiene que aprender acerca de este tema, no solo hacerlo por hacerlo, porque es cuando suceden este tipo de cosas en donde todo sale mal. Pero no sé, no voy a juzgar. Después de juzgar todo, ¿no? Pero, ay, no, no sé, es que a veces hacen cosas que yo digo, no, ay, ¿quién se le ocurre? ¿Por qué? No, si ya dejaste a tu ex, ya, bebé, ya no vuelvas a lo mismo. Cuando tenía 12 años me mudé a un pequeño y tranquilo municipio colindante con Cochabamba. Aunque estaba emocionada por la nueva casa, no podía deshacerme de una sensación de inquietud que me había acompañado desde la primera noche. Los ruidos extraños y una risa me atormentaban durante las noches. La primera vez que la escuché fue mientras desempacaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, o quizás el eco de la televisión de un vecino. Decidí ignorarlo, pero aquella risa se repetía siempre a la misma hora, justo cuando estaba por quedarme dormida. Intenté encontrar una explicación racional, tal vez el viento o una cañería vieja, pero una parte de mí sabía que era algo más. Decidí contarle a mi madre, pero no me creyó. Una noche el sonido fue tan claro que me hizo sentarme en la cama y encender la luz. Todo estaba en su lugar excepto el armario. La puerta estaba ligeramente abierta. La risa resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera justo al lado de mí. Con la mano temblorosa decidí abrir la puerta del ropero. Adentro solo había ropa colgada, nada fuera de lo normal. Pero algo en el fondo de la oscuridad del ropero parecía moverse. De repente una figura emergió de las sombras, una mujer alta, con una sonrisa inquietante. Retrocedí, pero la mujer me siguió deslizándose fuera del armario. El tiempo parecía detenerse mientras la mujer avanzaba lentamente hacia mí, con su sonrisa cada vez más amplia y perturbadora. Paralizada por el miedo, no pude moverme ni gritar. La mujer se inclinó hacia mí y me dijo, «Bienvenida a casa». Después de eso se desvaneció en el aire, dejando solo un eco de su risa. Le conté a mi madre lo sucedido, pero pensó que era solo una pesadilla. Yo le rogué a mi madre que me dejara ir a vivir con mi padre, ya que mis papás son divorciados y vivían en diferentes lugares. En el año 2020 decidimos vender esa casa, ya que constantemente nos enfermábamos y todo el tiempo se abrían y cerraban las puertas. Se escuchaba cómo se movían las sillas. Las luces se apagaban solas, entre otros sucesos paranormales. Nunca volví a ver a aquella mujer. Trato de convencerme que lo que vi aquel día no fue real, pero me alegro de no volver a aquella casa.
Hemos dicho antes que la verdad es un tema difícil porque tú te mudas a una casa, a un departamento sin saber el contexto de ese lugar. Muchas veces hasta quieren ocultar el contexto, tal vez no sé, hubo un homicidio en ese lugar y gracias a eso se aparecen fantasmas, o sea, sabes, pueden pasar 1000 cosas y tú ni en cuenta. Y otra cosa es que en esta historia dicen, mi mamá no me creyó. La verdad es que comprendo tu dolor porque yo también viví situaciones no tan fuertes como esta, pero sí situaciones paranormales en donde yo iba y le contaba a mi mamá. Yo le decía, mamá, ¿qué crees? Vi esto y esto y esto. Y pues sí, mi mamá la verdad es que lamentablemente siempre me decía como de que, ay no, seguramente ya, o sea, ya estabas medio dormida, entonces lo imaginaste. Lo peor que te pueden decir es eso. No entiendo por qué no creen las personas. ¿Por qué no te pueden decir, sí, hermana, yo te creo, no sé qué hacer, pero te creo? O sea, con eso a mí me basta. Hasta después la verdad es que comprendí que mi mamá me decía eso porque ella también tenía miedo. O sea, ella me lo dijo como de que, o sea, o nos paniqueamos las dos o solo una. Entonces decidió que solo me paniqueara yo. Pero bueno, esas historias yo creo que se las contaré en un podcast aparte de todas las cosas paranormales que me han sucedido. Yo siento que son muy ligeritas, pero veremos. Y hasta aquí vamos a dejar el podcast por hoy. Espero que te hayan gustado las historias. Si fue así, dale like y comparte este video. También recuerda suscribirte y recuerda que si tú tienes alguna evidencia o anécdota paranormal, te voy a dejar aquí abajo en la descripción un correo donde puedes mandarlas para que yo pueda compartirla con todos ustedes. Y la verdad es que yo no sé si a lo largo del video se escucharon los truenos, pero sí, está súper intenso. Yo no sé si a ustedes por donde viven también está así como que la lluvia ya bien intensa. Los truenos sobre todo, bebé, no es tanto la lluvia, son los truenos, pero sí, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en el siguiente video, no quiero que se me vaya la luz. Así que nos vemos, ya saben que los quiero demasiado. ¡Mua!